Y muchas bendiciones están retenidas a causa de que nosotros no sabemos manejar estas emociones, no pasamos a una madurez espiritual y no nos adueñamos del fruto del espíritu, que la gente cree que nada más habla en lengua. Hello. Yo siempre digo esto, y mira, a mí me gusta hablar muchísimo en lengua. Yo quiero durar horas hablando en lengua, pero que esto no me identifica mi vida de santidad. Y entonces la gente cree que brincando mucho, hablando en lengua, y yéndose en gloria en un coro, es la vida de santidad. Pero cuando viene una situación... Bueno, señores, en esta noche estaremos hablando sobre la ira. ¿Qué provoca la ira? ¿Tiene consecuencias la ira? ¿Se aira un cristiano? ¿Está bien airarse? El concepto de ira, ¿qué es la ira? Tomando el concepto real, amado hermano y hermana, este es un problema que afecta a toda la humanidad. Donde quiera que vaya, encontrará personas que están llenas de ira o enojo, y tú puedes definirte ahora mismo si tienes este problema. Así es. La palabra ira procede del latín ira, y esa es una pasión violenta del alma que causa indignación y enojo. O bien es el apetito o deseo de venganza, o es la causa de violencia contra los demás o contra uno mismo. Otro concepto es que es una emoción fuerte de nuestro organismo que nos lleva al descontrol, incluso a no pensar y actuar impulsivamente, hasta llegar muchas veces a desconocernos a nosotros mismos por las cosas que hacemos. Hay quienes opinan que la ira, al igual que otras emociones, es innata y congénita, pero estudios más recientes apuntan hacia el hecho de que lo único innato y congénito es la respuesta de los individuos ante las situaciones desagradables, que a través del proceso de maduración y de aprendizaje se van haciendo diferentes en cada persona. Por eso decimos que la ira es una respuesta agresiva aprendida de nuestro entorno. Así es. Si usted no vive en un entorno agresivo, su papá, su mamá, su amigo cercano, su tío, no es agresivo, es muy difícil que usted en una situación X de la vida va a reaccionar de esta manera. Así es. Porque no es el entorno que tú vives. Ahora bien, si tú vives en un entorno de agresividad, es posible que a cualquier cosa tú respondas de manera agresiva. Sí, es biosocial, o sea, lo que tú aprendes de tu entorno. Si tú vives en un entorno de inseguridad, de miedo, de rechazo, de dolor, eso puede causar en ti una ira, porque la ira viene también de frustraciones y fracaso no superado. Eso es así. Señores, en San Mateo, capítulo 5, versos 21 y 22 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús dijo que la ira o el enojo son lo mismo que el asesinato. Oiga la comparación, porque cuando tú respondes de manera agresiva o reaccionas de manera agresiva, tú puedes acabar con la vida de una persona físicamente, puedes quitarle la vida, pero también puede destruir a esa persona de manera emocional. Sus emociones, tú puedes herirlo. Y delante de los ojos de Dios, imagínense cuántas personas nosotros asesinamos al día o al mes por nuestras palabras. Así es. Han escuchado a hermanas insultar a sus hijos, a sus esposos, jefes de oficina, denigrando verbalmente a sus empleados, y estos asisten a la iglesia de Dios. ¿Qué podemos esperar entonces de estas personas que conocen a Dios según ellos? Realmente no conocen a Dios. Una persona que asesina a otro es juzgado, y si no se arrepiente, pues
perderá su alma. Lo mismo sucede con aquella persona que se enoja contra su hermano. Si no busca reconciliación, pues también será digno de juicio. Que la Biblia nos dice que iráis, pero no pequéis. Lo que nos da a entender es que la ira no solo es un momento de una emoción perniciosa, sino que la ira puede llegar a un resentimiento profundo. De hecho, pasa del enojo, ¿ves? Ira, resentimiento, enojo y odio. Entonces, cuando tú no sanas eso, cuando tú no resuelves, como la Biblia dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, que hay que resolverlo ya. Entonces, eso va a crear un sentimiento en ti que puede llegar a cosas desastrosas. Completamente. Mira, a mí hay un texto bíblico que me impacta de todos los textos que nosotros podemos encontrar sobre la ira, el enojo. Hay un texto que a mí me llamó mucho la atención y está en Proverbios 25-28 que dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Lo que está diciendo que el hombre que no se sabe controlar, no sabe controlar esa emoción, porque la Biblia nos enseña que va a llegar eso a nuestra vida, amén, pero que tenemos dominio sobre eso. Pero cuando no sabemos manejar esa emoción, entonces somos como esa ciudad sin muro. ¿Por qué la Biblia habla de la ciudad sin muro? Porque recuérdate que el pueblo judío separaba la ciudad con murallas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos en las terrenas que hay como un mural donde indica que llegaste a las terrenas, sí, ¿verdad? Pórtico. El pueblo de Israel lo que usaba era muralla para proteger la ciudad. Entonces está diciendo aquí que cuando el hombre no tiene dominio y le da rienda suelta a su ira, es como esa ciudad sin muralla que permite que todo entre. O sea, pasa de una ira a un resentimiento, un enojo y un odio, y se puede convertir en una persona asesina. Claro. Porque es una ciudad que no está protegida. Tu corazón no está protegido y tú permites que entre todo. Por eso es que se compara que es como una ciudad derribada sin muro. El hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y podemos ver, Clarisa, que hay personas que cuando están poseídos por la ira, no hay forma de que nadie lo controle. No entiende. Ni a su mamá oye. No entiende. Dice Proverbios, capítulo 14, verso 17. El que fácilmente se aira comete locuras. Sí. Y el hombre perverso es aborrecido. Así es. Viene teniendo significado con el mismo texto. Sí, porque es un hombre que no tiene rienda, no tiene dominio. Entonces fácilmente comete locura. Tú ves gente que bajo el dominio de la ira comete un hecho y después se lamenta, porque la Biblia también enseña en los proverbios que el que se enoja, el hombre iracundo, atrae males. Así porque es. te aira, por ejemplo, por algo, pero cometiste otro hecho que cuando tú terminas la cosa es peor. Sí. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos de resolver ese malestar a tiempo. Sí. A tiempo. La Biblia nos enseña, y mira, por aquí dice que hay personas que opinan que la ira es innata y congénita, pero que estudios más recientes apuntan hacia el hecho de que lo innato y congénito es la respuesta de los individuos ante las situaciones. O sea, que esto no es de que yo nací así. No, esto viene por el entorno, por el proceso de cómo tú aprendiste en los hogares, puede ser, por la maduración, el aprendizaje, y cada persona va a actuar diferente conforme a lo que ha vivido. Amén. La ira está relacionada con los fracasos, frustración y conflicto. Ahora bien, hay que tener en cuenta que no existen personas alguna vez que no hayan tenido fracaso. Todos hemos fracasado. Amén. Porque hay gente entonces que se escudan tras un fracaso, tras un dolor, tras una traición, para no superar la ira en su corazón. Sí. Y le adjudican todo a X fracaso. Y hay cientos de citas bíblicas sobre la ira. Mira, está Proverbio 19, dice: el hombre de grande ira sufrirá la pena. Sí.
Porque si usted lo libra de la consecuencia, él se sentirá libre de causarle, hacerle lo mismo de nuevo. Entonces la ira le impulsa a maldecir, a hacer cosas que están fuera de sus cabales, te saca. Sí, sí. Entonces, luego nos dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque cuando tú te tomas tu tiempo, tienes la capacidad de analizar las cosas, de ver más allá de ese pique en buen dominicano y ver la posible consecuencia que puede traerte esa ira. Gente que bajo una ira le han dado un machetazo a uno, han asesinado y luego se ponen la mano en la cabeza y dicen, ¿qué yo hice? Sí. Y hasta trae culpa. Entonces Pero eso ya significa que trae culpa la ira. Sí, sí. Claro, eso lo hemos escuchado mucho. Gente que cuando lo llevan a juicio, los periodistas lo he visto varias veces, le preguntan, ¿y cómo hiciste eso? Dicen ellos, lo he escuchado decir, yo no sé cómo lo hice. Y le piden perdón. Yo vi uno que mató a una mujer en tiempo atrás. Y él lloraba y pedía perdón a la familia de la mujer. Él decía que él no sabe cómo lo hizo. Así es. En medio de una ira. En medio de una ira. Y mira cómo se manifiesta la ira. Dice que sufre un trastorno fisiológico significativo que afecta a las vísceras, el sistema nervioso, en especial la actividad cerebral. La sangre se agolpa en el corazón, salta. Aún la garganta se anuda, la boca se seca, el sudor brota, las manos y las piernas le tiemblan. En general, la persona iracunda sufre una contracción de rostro acompañado de una mímica que manifiesta estupor y rabia a la vez. Eso lo hemos visto nosotros. Sí. Hay gente que cambian, que se ponen, se notan en el rostro, sí. El aumento del tono de la voz sube. Su conducta emocional más comúnmente va acompañada de una tendencia exagerada a las articulaciones. Usted ve que si son blancos se ponen rojos. Exacto, sí, así es. Y ahí podemos ver que no es un estado normal. No, ahí operan cosas extrañas. Y para que tú veas que la ira opera en todo tu sistema, todo tu cuerpo. Y te lo daña. Oye. Y nosotros como cristianos debemos de ser sabios porque la palabra dice en Proverbios 15:7 que la respuesta suave aplaca la ira. Pero la palabra áspera hace subir el furor. Si tú ves a una persona enojada o que tiende a enojarse con facilidad, tú como cristiano tienes que ver cómo te va a dirigir hacia esa persona. Hay gente que a veces tú crees que le está hablando por bien y ellos entienden que tú le estás ofendiendo porque están tan envueltos en la ira que están cegados. No pueden muchas veces ni siquiera discernir entre una cosa y otra. Señores, y la ira no tiene edad. Yo he visto bebés, niños pequeñitos haciendo ira, que zapatean, que se estrellan, que rompen cosas. Entonces, desde ahí debe empezar a tratar de corregirse este mal, porque eso va ascendiendo en la vida del ser humano y no trae cosas positivas. Claro, y tú decías, disculpa que te interrumpa, tú decías ahora que a veces uno aconseja a alguien o le habla a alguien y ese alguien se enoja porque entiende que tú estás haciendo algo malo. La palabra es clara y nos dice que no aconsejemos ¿a quién? Al necio, porque te odiará. Dice, no aconseje al necio porque te odiará. Aconseja al sabio y te amará. Así Cuando nosotros vemos que alguien le repele el consejo, por más que tú trates de ayudarlo, siempre se enoja, siempre está buscando como que deja de aconsejar a esa persona porque esa persona te va a odiar. Aconseja al que acata el consejo, el que lo acoge y lo pone en práctica. Amén. No te estoy diciendo que no aconseja a todo el que tú consideres que necesita un consejo, pero dependiendo la actitud que tomes de ahí que tome la persona de ahí para allá, entonces es que tú debes decidir si seguir aconsejando o dejar a esa persona que Dios sea quien lo moldee o haga algo con él. Amén. Porque vas a lograr dos cosas, o que te odie o cuando viene a ver cometa algún hecho contra ti. Sí, eso es así. Mira lo que dice. La ira es contagiosa. Según Proverbios 22, verso 24, dice, no te unas al iracundo, ya lo sabes, ni te acompañes del irascible, no sea que aprenda sus costumbres
y ponga trampa a tu propia vida. ¿Han notado ustedes que cuando una pareja se casa y uno de los cónyuges es iracundo y el otro no, eventualmente el cónyuge que no era iracundo termina modelando el mismo carácter de ira contagiosa? Sí, eso se contagia. Entonces, se contagia. Pero esta es una arma de dos filos. Esa persona iracunda o lo contagia y toma esa actitud, y esa casa se vuelve un infierno, o al menos el enojón tiende a alejarse por completo del iracundo y abandonarle, pues quien soporta a alguien, ¿quién va a soportar a alguien que todo el tiempo esté enojado, que te insulta, que no se le puede hablar? Tú sabes también que la palabra dice, como que, o no es la palabra, pero se dice que la violencia genera violencia. Sí. Entonces, la violencia es parte de la ira. Entonces, cuando tú te casas con un violento, eso va a generar violencia en el hogar. Claro, incluso cuando tú vas a activar un mecanismo de defensa. Exactamente, claro, y tú siempre vas a responder. Y más que nosotros nos gusta defendernos nosotros mismos. Entonces, eso va a generar un hogar lleno de violencia, que cuando vienen los hijos, también van a aprender esa conducta. Por eso es que dice que no es genética, que es del entorno. Entonces, la palabra de Dios dice: déjala ir y desecha el enojo. No te existe en manera alguna hacer lo malo. Pero diciendo, acompañando lo que tú dices, Clarisa, muchas veces tú encuentras amigos que están poseídos por la ira y tú aprendes de ellos, o simplemente tú lo acompañas. Por ejemplo, están en medio de un pleito, tú sales, tú no lo vas a dejar pelear solo. Cuando viene a ver, el lío más grande lo haces tú. Así mismo. Así es. Y la culpa la va a llevar tú. Yo lo he visto. Entonces, por eso la Biblia nos aconseja que no nos enlacemos, porque cuando viene a ver va a dañar nuestro futuro. Yo conozco de personas que hoy están presos porque acompañaron a un amigo. Ellos no estaban en pleito, pero se echaron un muerto. Alaba. Así es. Y mire, señores, yo quería decir algo más, porque a veces no queremos... como te digo, venderle a la gente que no es que usted no va a hacer un pique un día. Porque si decimos que no, estamos mintiendo. Amén. Toda persona, algún momento se pique, pero ser una persona iracunda es muy diferente a que tú un día te enojes por algo. Es una persona que por todo está bravo. Y aún enojado, Dios nos da la capacidad, Sara, de poder mantenernos callados para no pecar y para no hacerle daño a los demás. Como así dice la palabra. Porque nos airamos, yo lo digo por mí, a veces yo me iro y yo lo que hago es que me quedo callado, o con quien sea que tengo rencor, la ira en ese momento, o el pique, como decimos en dominicano, y trato de quedarme callado, a ver qué Dios me dice, qué el Espíritu me dice que haga. Y a veces, entonces, donde podemos ver los cristianos que practicamos esto, que a veces no es la persona, es el mismo enemigo. Amén. Intentando provocarte para que tú peques y para que tú hagas algo. A Clary, en tiempo atrás, discúlpame Clary que lo diga, le pasó algo con alguien que era como una provocación. Y yo le decía, Clary, tranquila, porque no es esa persona, es el enemigo que quiere hacer que la ministro, la predicadora, Sara, la líder, se vea de que embarrada en una situación. Salga de compostura. Exacto. Y yo dije, no es ella, es el enemigo. Y estaba como Goliat, día tras día molestando. Y cuando yo le dije esto a Clara, yo sé que ella, como que ella tomó la palabra y ella olvidó eso y soltó eso. Pero en realidad la persona estaba, era algo continuo. Sí. Hasta que ella no decidió soltarlo. Y darse cuenta de que era el enemigo. Porque ellos entienden cuando te están afectando. Claro que sí. El enemigo tiene sus emisarios por ahí, brechándote y escuchando. Y mirando tu reacción, aunque tú no la muestres al pueblo todavía. Sí. Y ellos dicen, está cogiendo, déjame chinchar, déjame seguir. Y así a veces logran sacarnos. Que la ira incluso puede estorbar nuestras oraciones. Claro que sí. La Biblia dice de Timoteo dijo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así es. O sea, que el que tiene ira, usted no puede levantar manos santas para orar. Usted no puede decir que usted no va a contender, porque usted está bajo la opresión, vamos a decirlo así, de la ira. Y mira, nosotros estamos hablando
del entorno en que nosotros vivimos que nos guía a ser persona iracundo. Sí. Entonces ahora yo puedo reflexionar en las noticias que nosotros vemos de personas que toman un arma, mayormente en Estados Unidos, se dirigen a una escuela y acaban con decenas de personas inocentes, en su mayoría niños, adolescentes, menores de edad. Otros entran a supermercados, otros son racistas, otros son sumamente violentos. Hay personas que van a la calle, usted lo pisa sin querer y ahí mismo le da una tabanada. Están listos. Mira, la muerte del comunicador eso fue una tontería. Así escuché. Di que sintió que se estaba riendo, vino, le dio una pecosada, el otro fue, buscó una pistola y pam, un problema. Porque acuérdate entonces, que esos son las consecuencias de la ira. Exactamente, acuérdate que la ira viene de frustraciones, de herida oculta, ¿verdad? De fracaso que la gente no resolvieron y la gente vive así, en esa situación. Incluso hay ira colectiva. Sí. Cuando se hace huelga, eso son ira colectiva. Claro, el individuo, como no ha madurado, su fracaso no lo ha acoplado a su vida para un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y ser maduro, entonces lo que va guardando es ese resentimiento, ese rencor, e incluso en contra del país, en contra del gobierno, en contra de las autoridades. Y lo peligroso de esto, que tú empiezas, esto puede ser hasta en tu casa, pero tú llegas a odiar tu entorno. Amén. Tú tienes un problema en tu hogar, como tú dijiste, pusiste el ejemplo de el violento que se casa con el que no es violento y después transmite esa violencia, pero después tú odias el entorno también, porque tú no te has manejado, tú no has madurado, tú no has hecho de un fracaso un aprendizaje, entonces tú estás lleno de ira y no se te puede topar, no se te puede hablar más, no se te puede mirar. Pero hay gente que por una mirada le da una tabana a uno. Por una risa. No, que se estaba riendo de mí. ¿Sabe Dios de quién esa persona estaba riendo? Así. Entonces, lo que terminando mi idea, este tipo de personas, en su mayoría, vienen de familias disfuncionales, de hogares donde ven pleito, pelea, contienda, discusiones diariamente. Entonces se van forjando en ese carácter intolerante que no puede tolerar nada, y esas son las personas que terminan con un futuro dañado, con un futuro roto, por consecuencia de lo que hizo bajo los efectos de la ira. Así es. Vamos a una pausa y luego regresamos con más. No se mueva porque Revelaciones Extremas quiere bendecirle en esta noche. En esta noche estamos hablando acerca de la ira, recordándole que este es martes de oración e intercesión, así es que si usted tiene algún problema de ira, o si usted tiene un familiar enfermo, tiene algún problema, no importa, usted puede llamarnos al 809-240-6999 y aquí tenemos personas dispuestas a orar por usted para que Dios obre conforme a su voluntad. Amén. Cuando una persona llega a ser cristiana, su conducta y personalidad deben pasar por ciertos cambios. Sí. Se supone, ¿verdad? Y uno de esos cambios tiene que ver con el temperamento. Un cristiano debe de reaccionar de manera cristiana. No debe perder el control. Entonces, aquí vamos a ver los problemas de ira, de mal genio y aprender cómo liberarnos de este pecado. La ira es sumamente destructiva. El primer hombre que descubrió el poder destructivo de la ira fue Caín. Ya lo sabe. Sí. Y terminó. Caín y su hermano Abel fueron dos de los primeros hijos de Adán y Eva. Y cuando estos hijos llegaron a ser adultos, Caín se hizo agricultor y Abel era pastor de ovejas. Caín y Abel se le había enseñado de forma correcta a adorar a Dios, ¿verdad? Sabían las exigencias del Señor, pero producto de la ira, de la envidia, del enojo, Caín termina quitándole la vida a su propio hermano. Así es, porque eso puede llegar a la ira. Ahí podemos ver cuán destructiva es la ira. Sí. ¿Cómo usted puede acabar con la vida de un ser querido tan cercano a usted como lo es su hermano? Así es. Así es. Y mirando el plan bíblico del crecimiento personal,
concerniente a lo que es la ira, Clarisa. La palabra de Dios nos dice que tenemos que dar lugar a la renovación espiritual de nuestra vida. Amén. Por eso la Biblia dice, ahora vístanse del nuevo hombre. Y es lo que tú dices, si ya vinimos a Cristo, entonces hay un cambio de chi, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de conducta y hay un cambio en todo tu ser. Entonces, esa imagen creada de Dios tiene un orden. Y es una vida recta, una vida santa, que hay que desterrar de nosotros la mentira y todas esas emociones dañinas y destructivas, y ser sincero con nuestro prójimo y amar a nuestro prójimo. Entonces, es verdad, la gente misma dice, no, pero Jesús se iró, y recuérdate que pateó, y eso, pero espérate, hay un enojo que puede ser incluso constructivo. Pero cuando se habla de una ira, un enojo, un resentimiento, un odio pecaminoso, ya es otra cosa. Así. Eso destruye. No quiere agarrarse de que no se agarren de eso, que que Jesús pateó para allá, que Jesús no pateó a la gente. No. Porque eso era más como un celo, como sentido de Elías. Un celo por la obra. Pero hello, hay hermanos que en un supuesto celo por la obra están destruyendo hermanos. Jesús no destruyó personas. Amén. Hello. Sí, señor. Hay que tener cuidado con eso. Es. Se le entra un celo por el altar y por la obra de Dios, pero es machacando al hermano. Eso es ira pecaminosa. Dios no quiere que nosotros obremos así. Entonces, nosotros debemos saber cómo manejar a tal punto de que no pase un celo, por ejemplo, por la obra, a un enojo y a una ira que destruya. Eso es así. Porque una ira que te lleve a calumniar, a levantar, hasta incluso mentira, a componerte, a hacer alianza, falso testimonio para dañar a alguien, eso no es por la obra de Dios. Hello. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, no podemos usar palabras groseras, lenguaje inútil, lenguaje destructivo, sino que quitando todo lo que es la maldad y la ira, porque que estamos llenos de malicia. Sí, es que somos Estamos llenos de malicia a veces. Y que todos tenemos una bestia dormida dentro. Exacto. Pues tranquilo que tú ves una gente, esa bestia vive ahí dormida. Sí. Que al igual que Caín, se le despertó ese día y termina acabando con la vida de Abel. Nosotros tenemos esa ira, esa bestia dormida. Y debemos de saber que nosotros debemos controlar esa ira que habita en nosotros. No la ira, controlarnos a nosotros. Exacto. Así porque a lo que tú le das poder, eso es lo que te va a dominar. Claro. Yo siempre pongo un ejemplo de que si tú tienes 2 perros y a uno solo que tú alimentas, cuando tú lo echas a pelear, ¿cuál es que va a salir ganando? El que tú estás alimentando. Entonces nosotros como cristianos tenemos que alimentar nuestro espíritu para que estas cosas que vienen a dañar nuestra vida, nosotros podamos tener dominio sobre ellas. Claro. Amén, porque incluso la palabra de Dios dice, recuérdense que de una fuente no puede salir agua dulce ni agua salada. Amén. Y que con la boca que bendecimos no podemos también maldecir. Y el que abre mucho la puerta o el que se confía en su propia lengua, ¿sabes que hay gente que resuelve con la lengua? Sí. No, pero yo le doy una rellena. Espérate, así mismo. yo la pongo en puesto. Déjame eso a mí. Dijiste. Atraen situaciones a su vida. Entonces, en cambio, la Biblia dice: sé en cambio bondadosos, compasivos los unos a los otros, perdonados mutuamente como Dios ha perdonado por medio de Cristo. Amén. O sea que Dios a nosotros nos hizo con emociones, pero también nos da la herramienta para manejar esas emociones. Y una de las cosas, Clarisa, por la que nosotros no sabemos más manejar nuestras emociones, como la ira, que es tan dañina, es que no somos sinceros. Yo me siento mal contigo y la Biblia me dice a mí que incluso antes de yo ir al altar, yo tengo que resolver mi situación contigo. Claro. La Biblia dice, antes que se ponga el sol sobre tu enojo, resuelve el asunto. La Biblia muchas veces llama eso como la hora de tu acostarte. La Biblia está diciendo que no le dé tiempo, pero vámonos a la hora de acostarnos también. ¿Cómo te acuestas con un problema sin tú saber si va a despertar? Aleluya. Eso es lo que yo pienso. Ahí yo me arrepiento de una vez. Yo me arrepiento y confieso a Cristo de una vez. Pues yo sé si voy a despertar. Miren este tiempo que estamos viviendo.
que eso es una sorpresa casi toda la Claro. mañana. Entonces, uno tiene que... Por eso es que hay gente que son atormentados por los demonios. Que no pueden dormir. Y la Biblia nos enseña por promesa que nuestro acostar es un descanso en el espíritu. Santo Dios. Pero a tú no cerrar la puerta, a tú no arreglar cuenta con Dios, a ti te pueden pasar muchas cosas durante la noche. Amén. Entonces, la Biblia nos enseña eso. Mira también cuando la Biblia enseña, por ejemplo, a la pareja, que cuando tienen estos tipos de conflictos, dice que su oración son estorbadas. O sea, como decía Yaro de ahorita, vemos que hay un mundo espiritual que quiere llevarnos a esa conducta para nosotros no recibir las bendiciones. Y muchas bendiciones están retenidas a causa de que nosotros no sabemos manejar estas emociones, no pasamos a una madurez espiritual y no nos adueñamos del fruto del espíritu, que la gente cree que nada más habla en lengua. Hello. Yo siempre digo esto, y mira, a mí me gusta hablar muchísimo en lengua, yo quiero durar horas hablando en lengua, pero que esto no me identifica mi vida de santidad. Y entonces la gente cree que brincando mucho, hablando en lengua, y yéndose en gloria a un coro, es la vida de santidad. Pero cuando viene una situación, están fuera de control. no, que hasta poner una Biblia a un lado. Entonces, ahí es donde dice que cuando la ira está fuera de control, hace un gran daño. Sí. Cuando nos enojamos y de una vez queremos arremeter contra el hermano para herirlo, para dañarle, estamos cometiendo grandes pecados. Y vivimos una vida sin control. Y se supone que el cristiano debe vivir bajo el orden de Dios. Así es. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés, capítulo 7, verso 9. ¿Y qué está diciendo con eso, Clarisa? La Biblia lo que está diciendo es que tú no eres ni inteligente ni sabio. No. Cuando Porque usted es una persona inteligencia, ¿tú sabes iracunda, qué significa inteligencia? Captar. Yo tengo la inteligencia de captar lo que tú estás diciendo, pero la sabiduría es aplicar eso. Sí. Entonces, la Biblia está diciendo que una de las cualidades de que tú eres sabio es que tú no te dejas enojar a tal punto de cometer un hecho. Eso es lo que la Biblia te está diciendo. Exacto. Y también hay gente que creyendo que lo hacen bien, reprimen la ira. Sí. Y comienzan a guardar y eso se va convirtiendo en resentimiento y amargura. Mire, Y de señor. ahí es de donde viene el odio. Sí, de ahí es que viene. Señores, mire, eso que dijo Sara, eso fue muy profundo. Que repite lo que no oí. Esto de inteligencia y sabiduría. Sí, Porque a veces nos damos cuenta de las cosas, sí. pero no tenemos la capacidad para poner en práctica lo que la inteligencia nos dice que hagamos. Entonces, tenemos que estar claros de eso, porque habemos muchos sabiondos en la iglesia. Sí. Sabemos lo malo, sabemos lo bueno, sabemos todas las cosas, pero no ponemos en práctica lo que tenemos que poner en práctica. Y acuérdate Entonces, lo que la Biblia dice, que nosotros somos sabios. Y el que te falta Entonces, de sabiduría, pídala a Dios. que la pida a Dios. Así es, y que que la el da- temor, y que el temor a Jehová es sí, El principio de es la el principio de la sabiduría. Es el temor a Jehová. Entonces, mucha gente quiere ser sabio, mucha gente quiere ser inteligente, pero la Biblia nos enseña que por eso que la Biblia también dice, Yarone, no sean nada más oidores de la palabra, Amén. Sino también hacedores. sino hacedores, porque lo que te está diciendo que si tú escuchas, tienes la capacidad de captar, eres inteligente, pero que si no lo aplicas, no eres sabio. Claro. Mira lo que Así dice es. Ángela. Lucha. Dice Ángela, para mí la ira es un enojo suprimido. Cuando las personas actúan de una manera explosiva al mismo tiempo, es un efecto fisiológico donde se envuelve el sistema decía Sara, cardiovascular, se ciegan, la sangre hierve y actúa de una forma irracional. Sí. Es como un salvaje. Porque Ay, ¿en Dios qué mío. se compara el animal al ser humano? En que En nosotros eso. tenemos una capacidad de raciocinio. Pero cuando usted se vuelve irracional, usted se está igualando a un animal, a una bestia salvaje. Así es. Que no hay forma Ay, de Dios controlarlo. amado. Eso yo decía al No. principio, a veces no oye ni a su mamá. Incluso si tú intentas meterte, cuando viene a ver, sale tú embarrado Catapum. en el asunto. Y la Biblia dice también en Proverbios, señores, lean Proverbios. Proverbios es una cosa, eso Un es para libro sabio de verdad. educativo. Sí, muy educativo. Y dice que muchos
se soma la nariz, saca sangre. Hay gente que, como decimos aquí, fuñen tanto, y provocan tanto, como estaba testificando Yaroide, de que había alguien ahí puyándote, para saber hasta dónde está tu capacidad y tu madurez. Entonces, nosotros como cristianos debemos aprender a tener esa capacidad, aprender a escuchar y retener, aplicar, pensar. La Biblia nos manda mucho a pensar. Sí. A veces queremos responder, porque lo primero que responde es nuestra carne. Y te va a quedar así. Y tiramos ahí mismo. Te va a quedar así. Señores, con lo bueno que está esto y se acabó el No tiempo. me digas. Ay, Dios yo soy amado. bravísima. Y yo quería decir otra cosa. Dígalo. Ventura no va de 10 minutos. Ay, Ventura. Tú sabes que, por ejemplo, hay gente que tiene una amiguita, ¿verdad? Y le hicieron algo. Mira, yo te voy a llevar, es más, y te voy a ayudar. Vamos a resolver este asunto. Porque eso no se va a quedar así. Ay, y salen. sí. Por eso es que no nos podemos involucrar con esas situaciones. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho hacer cuidado. alianza con esa gente. Exactamente. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo, porque la ira puede llegar a controlarnos de tal manera que nosotros entonces actuamos conforme a eso, capricho, enojo, enfermedad, y la ira puede llegar a enfermarte, porque que ella toca tus órganos. Entonces, cuando tú la tienes reprimida, cuando Te tú da la... un Hasta el infarto. corazón. Hay gente que le ha dado un Sí, infarto, pero de la claro ira. que ¿Y sí, usted bajo un cree que esa pique. gente va para el cielo? Claro que no. No hay forma. Vamos a escuchar lo que va a decir Sara y último comentario que nos fuimos. Señores, ay Dios mío. Lo que quería decir es de la persona que dentro de la iglesia, porque nosotros como iglesia debemos cuidar nuestra iglesia también. Amén. Amén. Dentro de la iglesia te hacen esta rabia, muchas veces usan la misma palabra, y la Biblia nos enseña que esto no tiene coherencia entonces con el reino, porque el reino es bondadoso, es misericordioso, es bondadoso, y cuando tú ves a Dios, que dice él, por amor a ustedes, yo borré la ira. Cuando tú ves, porque esto no es así, después así, esto es así y para la gente. Amén. Entonces, cuando tú ves como tú eras, y Dios a ti te perdonó y por amor a Él mismo borró tus rebeliones, entonces tú empiezas a ver la gente diferente. Y cuando la gente tiene situaciones, debilidades, entonces tú buscas la bondad de Dios, la misericordia de Dios para tú restaurar esa gente. Amén. Tú no lo maltratas, tú no lo destruyes, sino que tú usas, puede ser el mismo celo ministerial, pero de una forma justa. Y como escuché a la gran pastora Virginia Brito, que dice que a veces nosotros empezamos con una ira justa, ¿verdad? Y terminamos en la ira pecaminosa, Ay, porque a mí me ha dado medio eso. Sí. Una sí. te lleva a la otra. Sí, Así es. sí, porque las heridas muchas veces son amargura que tú tienes oculta y tú lo repercutes en alguien. Por eso, ante todo, antes de nosotros ministrar, debemos ser sanados. Amén. Porque todos de alguna forma ocultamos heridas, frustraciones y Así algo es. que nos daña. Cojeamos de una pata. Ujú. Así es, señores, somos Revelaciones Extremas y nos vamos con esta palabra que siempre me dice mi hermano. El hombre es malo en totalidad. Lo único bueno que el hombre puede tener es lo tanto o lo poco que tenga de Dios. Así que si usted quiere ser una buena persona, busque de Dios y le aseguro que va a ser como dice Sara, si usted tiene 2 perros y le da más comida a uno que al otro, el otro va a terminar ganando el pleito. Dele más comida al espíritu y olvídese un poco de la carne. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima, si el Señor lo permite. Bye, bye. Bye, bye.